Marketing Online, episodio 1590. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual. Llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy episodio 1590, como digo, del viernes 12 de junio de 2020. Programa que vamos a dedicar a los actores de doblaje. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional del Doblaje. Claro que sí, desde aquí un abrazo a todos. Yo he hecho algún curso de doblaje, es muy divertido, es muy interesante. Y recuerdo que cuando era pequeño que tenía un vídeo VHS de esos que tenían entrada de micro. Entonces podía grabar algo de la tele, una película o lo que fuera, y con mi hermana doblábamos toda la peli, pero en formato coña, que ahora en YouTube hay miles de estos vídeos. Pues nada, yo por ahí yo soy del 79, pues ahí al 89, 90, 91, que debería yo tener unos 10 años, pues imaginaros, ya iba yo doblando estilo youtuber. En fin, desde aquí un abrazo a todos los que en algún momento han hecho esto. A veces tengo que confesar que aún lo hago, quito la voz cuando mis hijos están viendo alguna película o dibujos o lo que sea, quito la voz y las pongo yo. Y se tronchan. Probadlo. En fin, señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo dar a conocer vuestro podcast, tanto si lo tenéis establecido como si estáis pensando en lanzar uno en breve. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis que cada semana tenemos un nuevo curso, que cada día tenemos 2 nuevas clases. Y hoy, de hecho, finaliza el curso de entrevistas. Pedazo de curso con una guinda del pastel en la cual vamos a ver la realización y las herramientas extra que podemos utilizar para que quede todo perfecto, profesional y ya podamos montar nuestro podcast, nuestro canal, nuestro membership, lo que sea de entrevistas o que las utilicemos, como decía el otro día, para temas de inbound marketing, para darnos a conocer. Echad un vistazo que está estupendo. Y ahora sí, sin más dilación, nos vamos a hablar de redes sociales y podcasting. Os voy a contar cómo dar a conocer vuestro podcast, ya sea, como os digo, un podcast que tenéis ya funcionando o un podcast que quizás estáis pensando en lanzar a través de la publicidad en redes sociales, concretamente en Facebook Ads. ¿Por qué esto tan concreto y tan nicho? Bien, porque es como empecé yo. Ahora pues lo hago puntualmente, pero en su momento, cuando empecé con el podcast, claro, decía, a ver, sí que tenía gente que me seguía en el blog, pero el podcast era algo nuevo. Entonces, ¿qué hice? Hay algunas de estas cositas que voy a comentar que ahora ya no se pueden hacer, pero antes sí se podían hacer, os lo voy a contar igual, y algunas alternativas. Para empezar, podemos hacer 2 tipos de campaña. Bueno, de hecho son 3, pero la segunda la incluyo en el mismo conjunto, siendo la primera el tráfico frío. Es decir, gente que no sabe quiénes somos, que nunca nos ha escuchado. ¿Cómo llegamos a esta gente? Bien, pues por intereses. ¿A qué me refiero? Vamos a tener que segmentar. Pero atención, porque es una segmentación un poco compleja. A ver, no es que sea muy difícil, pero sí que deberemos tener en cuenta varios puntos. Para empezar, vamos a buscar los intereses, es decir, la temática del podcast. Si, por ejemplo, es un podcast en el cual hablamos de yoga, vamos a buscar intereses como yoga, evidentemente, pilates, mindfulness, este tipo de cosas. Pero ojo, porque no se queda todo aquí, porque podrías decir, bueno, pues toda la gente a la cual le gusta el yoga, le mostramos el anuncio del podcast. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque deberemos añadir otra segmentación y hacer la intersección, que siempre os digo. En este caso, ¿cuál será? Podcasting. Fijémonos. Primero, por un lado, tenemos mindfulness, pilates, yoga, es decir, el tema del podcast. Pero, por otro lado, también vamos a buscar gente que le guste el podcasting. Esto ya lo comenté esta semana, creo que fue el lunes, respondiendo a una pregunta, y aquí estoy ampliando. Pero esto es muy importante. Debemos hacer la intersección, porque por defecto Facebook junta las dos. No hace la intersección, sino que haría gente que le guste el pilates. Toma, aquí tienes este anuncio de un podcast de yoga. Gente que le guste el podcasting. Toma, aquí tienes también este anuncio. No nos interesa, porque habrá gente que le interese el yoga, pero que no sabrá que es un podcast, y habrá gente que será fanática del podcasting, pero no le va a interesar para nada el tema del yoga. O sea que siempre la intersección. Pero es que además vamos a tener que filtrar por dispositivo. Concretamente por smartphone. No mostréis los anuncios. Ojo, si os sobra el dinero, pues mira, mostrarlo en todas partes. Pero en general os recomendaría que no mostréis los anuncios si no es en un smartphone. Os lo digo por experiencia. Con tablets y con ordenadores esto no funciona tan bien. De forma que
vamos a centrarnos concretamente en gente que en ese momento, que está mirando el feed, el timeline de su Facebook, esté con un dispositivo móvil, smartphone, o sea, un teléfono móvil. Y además vamos a segmentar o vamos a crear 2 campañas, depende de cómo lo queráis hacer, por sistema operativo. Fijémonos, tenemos por un lado el interés, yoga. Segundo, otro interés, podcasting. Tercero, por dispositivo, en este caso smartphone. Y cuarto, por sistema operativo. Y vamos a crear 2 campañas, una para iOS y una para Android. La de iOS, los vamos a mandar directamente a la URL de iTunes. ¿Por qué a la URL de iTunes? Porque de esta forma se abrirá directamente la aplicación de podcast de Apple. La que ya viene en todos los dispositivos, la de podcast. Esto está muy bien porque sabemos que cualquier persona, a no ser, ojo, que la haya borrado, pero claro, si le gusta el podcasting, no creo que borre la aplicación de podcast. Bueno, pues todas las personas lo tienen ya instalado. ¿Qué es lo bueno? Bueno, primero que, ya os digo, viene por defecto. Antes no, hace unos cuantos sistemas operativos se tenía que instalar, pero ahora ya no, ahora ya viene. Segundo punto, se puede empezar a escuchar directamente. En cambio, si los mandamos a nuestra página, una página, aunque sea una home ahí con capítulos, claro, no es tan fácil empezar a escuchar, porque tendrán que hacer scroll, tendrán que localizar el podcast. En el caso que incluso les estéis mandando a la página del podcast, deberán entrar en el episodio, hacer clic con el navegador. En cambio, de esta forma ya tienen la aplicación, ya saben cómo funciona, le dan al play y es mucho más fácil que nos escuchen y que se suscriban, que esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque hay ahí el botoncito de suscribirse. En cambio, si los mandamos a nuestra web, es un Cristo, porque en nuestra web o bien tendrán que hacer otro clic más para ir a Apple Podcast, que no hace falta, porque les mandamos directamente, o además no tendrán el botoncito. Y si llegan y ven que tenemos ya unos cuantos episodios, pues por ejemplo 1590, van a decir, bueno, pues venga, me suscribo, porque veo que tengo 1589 episodios más para escuchar. Pero es que además también podemos poner el enlace, atención, de un episodio en concreto. Es decir, que no hace falta que hagamos un anuncio genérico de nuestro podcast, que lo podemos hacer, pero si hay algún episodio que dices, es que este lo he brodado, es que este está genial, muy bien, estupendo, muchas descargas, mucho feedback, pues podemos hacer el anuncio de ese episodio en concreto. Y lo mandamos directamente para que cuando hagan clic se abra en la aplicación de podcast. Lo malo, porque no es oro todo lo que reluce, señores, es que no podemos hacer seguimiento de conversiones. ¿Por qué? Porque lo mandamos a una página de terceros, que es la gente de Apple. Es decir, que nosotros, si estuviera en nuestra página web, tendríamos un píxel de Facebook, tendríamos nuestros analytics, que aquí tampoco hay analytics. A ver, sí tenemos los analytics de Facebook, que nos dice cuánta gente ha mandado hacia la web de iTunes, en este caso de Apple. Pero ahí no tendremos el píxel de analytics, para entendernos, que sí tendríamos si los mandáramos a nuestra página web. Con lo que el planteamiento que tenemos que hacer aquí es de branding, no es de conversión, sino que es más bien algo de branding. Es que claro, si intentamos hacer marketing de conversión sin poder hacer seguimiento de las conversiones, pues bueno, apaga y vámonos. Con lo que nos debemos resignar y aceptar que esto va a ser un planteamiento de marketing para branding. Luego, si en lugar de iOS nos queremos dirigir, o además de iOS nos queremos dirigir a Android, no tenemos una URL como tal, en concreto, que digas, no, es que esta va a ir 100% seguro y abrirá la aplicación y tal y cual. No, pero tenemos 3 opciones bastante buenas, siendo estas Spotify, que cada vez hay más gente, y atención que Spotify está empezando a comerse iTunes con patatas. Spotify por un lado, iVoox, por otro lado, y Google Podcast, que claro, al ser Android y ser de Google, pues a Google le gusta mucho y tal. Estas 3, si colocamos un enlace hacia nuestro podcast, se va a abrir la app, o al menos en algún caso te va a decir, hey, ¿lo quieres escuchar en la app? Entonces, sí, bajar la app en el caso que no esté y si no, se abre directamente. Pero es que además también las 3 nos permiten colocar el enlace del episodio directamente, con lo que podemos hacer alguna campaña puntual de algún episodio puntual que sabemos que, ha gustado mucho y que se lo está petando. Entonces podemos hacer como ¿sabéis? Como en Facebook cuando publicáis algo y dice promocionar publicación. Bueno, pues de esa publicación, en lugar de esa publicación será de ese episodio del podcast. Y esto también va muy bien, en función un poco de vuestro contenido. En algunos casos no tendrá sentido. Entonces, el anuncio como tal. Ya sabemos dónde debemos dirigir, la landing page, la página de aterrizaje o la página de destino. ¿Cómo debe ser este anuncio? Bien, si es del podcast en sí, como tal, no es del episodio,
debemos tener una descripción muy clara de qué va el podcast. Podcast de marketing online, o sea, queda claro. No hay dudas ahí, no hay ambigüedades. ¿Esto es marketing online o macramé? No. Y luego la imagen, lo que se llama la creatividad, si es de marca personal, debería ser recomendable que aparecieras. Pero ojo, solo en algunos casos. En algunos no hace falta. ¿Por qué? Porque en general veo que es mejor que aparezca el logotipo, o sea, la marca, pero que sea descriptiva. Por ejemplo, si tenemos un podcast de clases de japonés, pues que hay ahí pues la bandera Japón, por ejemplo, para entendernos, Lo estoy haciendo con un ejemplo muy fácil. Si es algo, yo sé, un podcast de cocina, pues que se va ahí una cuchara y un tenedor. O sea, que sea algo que la gente detecte. ¿Por qué? Porque el papel de esa imagen, o sea, el objetivo que tiene una imagen en un anuncio de Facebook Ads es llamar la atención. O sea, la gente no lee. Esto es un básico, la gente no lee. Esto ya es una máxima de esas que yo he visto con los años que llevo de consultor, que por mucho que hagas un buen copy, ojo que es necesario, pero la gente no lo lee, lo escanea en general, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con una imagen llamamos la atención y cuando hacen ese escaneo detectan algo que les suena. Si, por ejemplo, en este caso tenemos un podcast de cocina y hemos segmentado bien, y lo está viendo este timeline que está bajando una persona que le gusta la cocina y que además le gusta el podcasting. O incluso vamos a buscar un nicho más concreto. Es una persona que le gusta la cocina vegana y que además le gusta el podcasting. En el momento en el cual, pasando con el pulgar el timeline a toda castaña a ver qué hay, detecta algo que puede ser, por ejemplo, un cuchillo y un tenedor en un plato con la V de vegano, ojo, esto, a ver, vegano, ¿cómo? ¿Qué? ¿De qué va? O el tema que decíamos de la bandera Japón, o el tema que decíamos, yo qué sé, pues de mindfulness, podría ser ahí el yin yang, da igual. Pero que la gente lo reconozca. ¿Por qué? Porque una vez hemos centrado la atención, ahora vamos a ver qué nos tienen que decir. Y ese copy, evidentemente, como os decía, debe ser descriptivo y breve. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que hagan clic. Antes, hace tiempo, en su momento, dejaban que, esto era un pequeño truquillo, que la imagen fuera un botón de play. De forma que quedaba mucho más claro, era más evidente que si hacías play, pues entonces, claro, se te abría la aplicación, en este caso, pues de podcast, de iTunes o lo que sea, y podías escuchar el episodio o el podcast. Eso lo prohibieron. Decían que era como un engaño, porque parecía un player, porque claro, tú le colocabas el botoncito de play, pausa, no sé qué, marketing o esto o lo otro, o mindfulness o lo que sea, y parecía que era como un pequeño botón de play y un player en general. Y claro, esto hacía que hubiera más conversión, porque era un botón y la gente, ya sabéis que a la gente le gusta tocar botones. Bueno, pues como digo, lo que tenemos que hacer es llamar la atención con la imagen y luego enamorar a través del texto. Es como la gente, como las relaciones personales. Cuando una persona te llama la atención, inicialmente es por su físico. ¿Por qué? Porque conectas... A ver, no es que aquí esté valorando el físico por encima del intelecto, para nada, pero es lo primero que vemos. En una persona, lo primero que vemos cuando nos la presentan, la vemos físicamente y luego habla. Que en muchos casos puede ser que rompa ese amor platónico, ¿no? Y dices, madre mía, qué persona, es un impresentable o es un impertinente, ya te desenamora, ¿no? Pero fijémonos que esa primera impresión es la imagen. Y luego vamos a conocer a la persona, o en este caso, al podcast. Entonces, recordaréis que he dicho que había dos formas. La primera era por intereses, como os estoy comentando, a través de tráfico frío, etcétera, etcétera. Pero tenemos la segunda posibilidad, que se desdobla en dos, que es a través de audiencias personalizadas. Esto funciona a través de un píxel. Un píxel es un pequeño código, que se llama píxel porque es una imagen de 1 por 1, un píxel por un píxel, transparente, que no se ve, que se coloca en la página web. ¿Para qué? ¿Para qué colocamos un píxel en la página web? Para que pille los datos del perfil de nuestra audiencia. Es decir, cuando alguien se conecta a nuestra página web, pues todo lo que se puede saber de esa persona, evidentemente de forma anónima y legal, pues lo apunta el píxel. Dice, pues mira, esta persona ha estado tanto rato, ha hecho esto, lo ha hecho lo otro, se ha apuntado aquí, se ha apuntado ahí. Claro, estas personas pueden haber llegado por cualquier tipo de canal. No hace falta que hayan llegado a través del píxel de Facebook. De hecho, si estamos diciendo que vamos a hacer una campaña de tráfico frío y que los mandamos a la web de Apple, pues a nuestra web no vendrá, a no ser que luego hagamos otra campaña que dirijamos a nuestra web. Pero esta gente puede haber llegado, o sea, cuando digo gente me refiero a las visitas, pueden haber llegado a nuestra web a través de Google Orgánico, a través de Google Ads. Incluso puede ser que hayan escuchado nuestro podcast y que hayan ido a buscar, yo sé, algo en las notas del programa, o, ¿por qué no?, incluso a través de una campaña de tráfico frío, si la hemos dirigido a nuestra página web, en lugar de a iTunes o a iVoox o a Spotify o donde sea. Entonces, la gracia de colocar estos píxeles es que colocan una cookie a esa persona.
Y entonces vamos creando lo que se llama una audiencia. Y con esta audiencia podemos hacer muchas cosas. La podemos filtrar, podemos trabajar con ella, podemos decir, mira, voy a crear una audiencia de todos los que han venido, que será la gente que ha escuchado un episodio, que ha ido a mi web y ha hecho play, por ejemplo. O los que han estado más de, 20 minutos. Imaginémonos que tenéis un podcast y dices, escucha, pues los que hayan pasado más de 40 minutos es que han escuchado un podcast. Pues si no, ya me explicarás qué hacen ahí tanto rato, ¿no? Bueno, pues podemos trabajar con todo esto. Y cuando ya tenemos nuestra audiencia, que puede ser, pues, audiencia de gente que ha ido a mi página web, audiencia de gente que ha hecho play, audiencia de gente... Da igual, podéis crear tantas como queráis, y de hecho, luego podéis incluso filtrar vuestras propias audiencias. Tenemos dos opciones. Primera opción, remarketing. Segunda opción, públicos similares. ¿Qué es remarketing? Bueno, básicamente mostrarle tu anuncio a esa persona cuando estén por Facebook. Es decir, ¿ha venido alguien a mi página web? Porque, yo qué sé, igual ha ido a Google buscando cosas de yoga, ha llegado a mi web, ha visto no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo la ficho. Igual esa persona ni siquiera ha visto que hay un podcast. Y dices, hey, esta persona que ha ido aquí no ha hecho play en ningún lado. Quiero que cuando vaya a Facebook... Porque claro, si ha llegado a mi web, digo yo que habrá sido por algo, le habrá interesado algo. Pues que cuando vaya a Facebook se le muestre un anuncio de mi podcast. Eso sería el remarketing, los banners que te persiguen. Ya sabéis, vais un día a mirar un mueble y luego ese mueble os aparecen banners por todas partes. Bueno, eso es remarketing. Segunda posibilidad, públicos similares, que es dar un paso más allá. Es decir, les muestras tu anuncio también a la gente que esté por Facebook, pero no a los que han ido a vuestra página web, sino a, atención, gente que se le parece. De ahí que se llame esto públicos similares. ¿Qué hace Facebook? Dice, a ver, toda esta gente que ha venido aquí, pues la lista y dice, pues mira, es gente que le gusta este tipo de cosas, porque claro, Facebook tiene información sobre esta gente. Saben quiénes son, siempre y cuando evidentemente estén registrados en Facebook, ¿no? Dicen, pues mira, un 80% son mujeres, además están entre 35 y 45 años, además les gustan estos otros temas, además, yo sé, pues les gusta esta música. Claro, pillan un 1%, bueno, depende de cómo lo configures, pero normalmente viene a ser aproximadamente el 1% de toda la gente que está en Facebook que más se parece a esas personas. Esto da un poco de miedo, ¿verdad? Facebook puede saberlo. Incluso Facebook daría como para hacer un matching de personas. Es decir, tú, hemos encontrado tu media naranja, hemos estado mirando en Facebook y la persona que más se parece a ti es esta. Mira, daría de sí. Bueno, en todo caso, lo que os decía, lo que hace es mostrar ese anuncio a gente que se parece a la gente que visita tu página web. Ya está, es otro sistema. Claro, el principal problema de todo esto que os estoy contando, porque ya os digo, no es oro todo lo que reluce, es que no sabes si a esa persona que le estás enseñando el banner, el anuncio de tu podcast, ya la has convertido o no. Claro, ¿qué puede ser? Que le estés enseñando a personas que ya os están escuchando, a oyentes que ya tenéis de vuestro podcast, vuestro anuncio. ¿Y esto por qué pasa? Porque no estamos haciendo conversiones. No podemos saber si esa persona ha convertido o no. Podemos saber si ha estado más rato, menos rato, si ha hecho play, si no ha hecho play, si lo mandamos a nuestra web. Pero si lo mandamos a Apple o a iTunes o Spotify, perdemos toda la información. No sabemos nada de esa persona, si ha ido, si no ha ido, nada de nada de nada. Entonces, ¿qué soluciones parciales podríamos decir que tenemos para no malgastar dinero y enseñar nuestro banner o promocionar nuestro podcast a gente que ya nos escucha? Bien, primera posibilidad, tener un newsletter que dices, venga, vamos a colocar en nuestra web o lo decís en vuestro podcast para que la gente se apunte y excluir a los que ya están apuntados. Es decir, que en Facebook, de la misma forma que tú le puedes decir gente que le guste esto, que le guste lo otro y que además haya ido a mi página web, por ejemplo, le puedes decir gente que no esté en este listado. Esto es muy práctico también para membership sites, para no ir mostrando tu membership site a gente que ya está suscrita. Entonces, esto se puede hacer. Lo que pasa es que no es perfecto porque en ocasiones el mail a través del cual se suscriben al newsletter no es el mismo mail que utilizan para redes sociales. Entonces, lo van a ver igual. Segunda posibilidad, excluir a los que te siguen en Facebook. Es decir, excluir, si tienes una página del podcast, pues todos los que están en la página del podcast, que se entiende que si están ya suscritos a tu página de podcast, ya te siguen ahí, pues también van a estar escuchando el podcast. Bien, pues a todos estos no hace falta enseñarles el podcast, porque ya me siguen, con lo que ya saben quién soy. Y tercera posibilidad sería limitar el número de exposiciones a una misma persona, lo que se llama el frequency caps. ¿De qué va esto? Esto es un límite que se pone por persona para indicar cuántas veces como máximo y en qué periodo de tiempo les vas a mostrar el anuncio. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona ha visto 10 veces tu anuncio, una de dos, o ya está apuntado. Imaginémonos que alguien ha visto 10 veces el banner de tu podcast de yoga, ¿vale? Una de dos, pueden pasar dos cosas. Primera,
que ya se haya apuntado, haya dicho, ay, qué guay, no sé qué, hago clic, voy, miro, me apunto y tal, y está apuntado. O puede ser que no se haya apuntado. Y si no se ha apuntado después de 10 veces, que se apunte a la siguiente. Dudo yo que le interese. Con lo que, escucha, después de X veces ya no lo enseñes más, porque a esta persona no le interesa evidentemente nuestro producto. Con lo que, con estas 3 formas, podemos evitar que todas esas personas que ya nos conocen o ya escuchan nuestro podcast vayan viendo, a ver, que en principio tampoco pasaría nada si lo ven, porque en principio es branding, y el branding ya sabemos que consiste en, bueno, pues repeticiones, impactos. Pero también nos ahorramos un poco de inversión que podríamos estar apostando ese mismo dinero para gente que no nos conoce. Básicamente el coste de oportunidad de siempre. En fin, señores, pues nada, estas son las técnicas que empleé yo en su momento. También cuando hago lanzamientos de podcast con clientes lo hacemos así y funciona muy bien. Eso sí, importante saber hacer esa segmentación por intereses de tráfico frío, porque si no, especialmente cuando no tenemos una audiencia o no tenemos una página web o no tenemos nada de lo que partir. Si tenemos ya una cierta comunidad es más fácil, pero si no, vamos, el tema de los intereses lo debemos hacer muy muy bien. Si queréis más información ya sabéis que tenéis el curso de Facebook Ads y ahí podéis, bueno, de hecho de Facebook Ads tenéis ya bastantes cursos en boluda.com, mirad el que más os encaje, ya sabéis que cuando estáis suscritos tenéis un buscador y tenéis también unos filtros, entonces podéis buscar Facebook Ads y veréis todas las posibilidades. Dentro de poco entrará también un curso de Facebook Ads que ya se está grabando en estos momentos para Membership Sites, entonces también os puede encajar bastante para temas de podcasting. En fin, señores, pues ya está, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por suscribiros a Spotify y, sobre todo, por apuntaros a los cursos y hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos, bueno, es viernes, o sea que nos escuchamos el lunes, ya sabéis lo que toca, descansad, relajaros y recargad pilas. ¿Por qué? Porque volvemos el lunes, como digo, con más y mejor. Vuestras preguntas, las protagonistas de la jornada. Hasta entonces, muy buen fin de semana.